Atención, espectadores, prepárense para ser testigos de una narrativa tan desgarradora como reveladora. Un relato que desgarra el velo de lo que creíamos conocer de una de las familias más mediáticas de nuestro país. Lo que están a punto de escuchar no es solo la crónica de un suceso judicial, es la inmersión en el abismo de una traición familiar, una herida profunda que se abre de par en par, revelando un pasado que, a pesar de los esfuerzos, se niega a permanecer enterrado. Estamos en las horas más bajas de Kiko Jiménez, un hombre cuya vida pública, tejida con hilos de platós y focos, ha sido brutalmente desgarrada por los ecos lúgubres de una herencia que creía haber superado. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de sombras y secretos, en este drama con tintes de tragedia griega, permítanme hacerles una petición crucial. Si aún no forman parte de nuestra comunidad de investigadores de la verdad, les ruego que se suscriban a Olor a Farándula y activen esa vital campanita. Es la única forma de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras investigaciones exclusivas, de nuestras verdades que nadie se atreve a contar. Y ahora, mientras la tensión se acumula, cuéntenme, ¿desde qué rincón del mundo sintonizan esta historia, esta verdad que estamos a punto de desvelar? Sus comentarios son el pulso de nuestra búsqueda, sus teorías, las pistas que nos guían en este laberinto de la farándula. El detonante de este terremoto mediático, la chispa cruel que ha encendido esta hoguera de especulaciones y dolor, es un suceso tan oscuro como inverosímil: la detención de Fernando, el padre biológico de Kiko Jiménez. Los hechos nos trasladan a Linares, en Jaén, donde el nombre de Fernando ha quedado grabado a fuego en la crónica judicial, acusado de un apuñalamiento brutal. La escena, digna de un thriller de suspense más que de la vida real, se materializó en una armería. Un lugar que, con una ironía desoladora, se convirtió en el escenario de una violencia desmedida. Un acto que rompió la frágil calma de la localidad. Las imágenes que nos ha brindado el programa Fiesta, de Emma García, son un golpe directo al estómago, un retrato descarnado de una caída sin red. Fernando Jiménez aparece ante nuestras cámaras, no con la dignidad que quizá anhelaría, sino en la crudeza de su pijama, un símbolo patético de su humillación pública, custodiado férreamente por la imponente presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Su rostro, surcado por la ira y una profunda alteración, se negaba a responder, su enfado palpable, un torrente de hostilidad que no buscaba arrepentimiento, sino un desafío mudo ante la lente implacable de las cámaras, una imagen que se grabará en la retina colectiva. ¿Es este el precio de un pasado inconfesable que finalmente emerge a la luz? Al principio, el murmullo popular, la versión oficial que intentaba contener la marea, hablaba de un intento de robo. Un ridículo botín de 45 euros, una cantidad irrisoria para arriesgar la libertad, la reputación, la vida misma. Sin embargo, el objeto del crimen, un machete de 30 centímetros de hoja, una herramienta de muerte reconocida por su empuñadura negra, por el propio dueño de la armería, quien, con un escalofrío en la voz, confesó haber vendido semejante arma blanca al agresor, teje una telaraña de sospechas que se antoja mucho más densa, mucho más oscura que un simple hurto. ¿Quién en su sano juicio se arriesgaría tanto por una suma tan insignificante, a menos que el motivo fuera infinitamente más profundo, más retorcido? Es precisamente en este punto donde la narrativa da un giro ominoso, donde lo que en un principio se quiso vender como un robo fortuito se transforma en la crónica palpitante de una relación secreta, de un pacto peligroso forjado en las sombras. Fuentes cercanas a la investigación, voces que susurran verdades incómodas, hablan de una conexión que se remonta a varios años, una intrincada red de trapicheos entre el agresor y la víctima que trasciende con creces una mera transacción económica. El tráfico de armas y, aún más escalofriante, el tráfico de estupefacientes serían, presuntamente, el verdadero y turbio telón de fondo de este sangriento encuentro, un escenario que evoca los rincones más oscuros de la sociedad. La sombra de la droga, esa compañera de viaje para Fernando Jiménez en años pretéritos, vuelve a cernirse sobre él con una densidad casi palpable. No es, como hemos podido confirmar, la primera vez que el progenitor de Kiko Jiménez se enfrenta a los tentáculos de la justicia ni a la gélida realidad de una celda. Este patrón,
Esta fatal reincidencia dibuja un retrato desolador de un hombre atrapado en un ciclo vicioso del que parece incapaz de escapar. Y Kiko, el hijo famoso, el rostro que ha brillado en las pantallas de nuestra televisión, se consume en un silencio sepulcral, su vergüenza, su impotencia, tan palpables como el aire denso que ahora respira su padre en la comisaría. En medio de este caos desatado, un detalle no menor emerge, una disputa agria en el propio circo mediático, un reflejo de la voracidad que a veces consume a la información. La exclusiva, el primer y desgarrador relato de esta tragedia familiar, fue obtenida por Marta Riesco para el programa Ya es mediodía. Sin embargo, y con un descaro que roza la bajeza, el programa Fiesta la presentaba como propia, una apropiación intelectual que no ha pasado desapercibida para los ojos más críticos. Este clímax de la hipocresía, esta pugna por la autoría en medio del dolor ajeno, nos obliga a cuestionar una vez más la ética de quienes se nutren de las desgracias para generar audiencia. ¿Es que la tragedia humana no es suficiente alimento? ¿Que se debe añadir esta guerra por el crédito? Y como si el destino no hubiera urdido suficiente drama, la voz de Gloria Camila resuena en este escenario, revelando la fractura insalvable, la nula relación que ha existido siempre entre Kiko y su padre. Sus palabras, pronunciadas con una sinceridad que duele en el árbol de la vida de Kiko, son un mazazo demoledor para cualquier ilusión de normalidad. La primera vez que Kiko tiene conciencia de su padre apenas cuenta con 5 años, y ya se encuentra tras las rejas. Una historia que se repite con una frecuencia escalofriante, un ciclo perverso de problemas con la justicia, de adicciones a sustancias ilícitas y de episodios de violencia que dibujan un retrato desolador, casi mitológico, de Fernando Jiménez. ¿Podemos culpar a un hijo por querer huir de una herencia así? Kiko Jiménez, según el testimonio de Gloria Camila, ha rehuido con vehemencia cualquier intento de contacto, cualquier declaración pública que pudiera vincularle con su padre biológico. Era un intento desesperado de borrar una mancha, de negar una realidad que le ha perseguido con saña desde su más tierna infancia, un espectro que amenazaba con devorar su propio futuro. El verdadero padre, el héroe sin capa que emergió de la sombra, el pilar inquebrantable de su vida, fue su abuelo. Él fue el refugio, el faro, el hombre que le enseñó el valor del esfuerzo, el que le impulsó a estudiar, a buscar un camino radicalmente distinto al del hombre que le dio la vida, una senda que, paradójicamente, le condujo al efímero pero vibrante mundo de la televisión. La magnitud legal de este delito, si se confirma la hipótesis de tentativa de homicidio, es, sencillamente, escalofriante, una espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de Fernando. De ser imputado por este cargo, la pena de prisión podría oscilar entre los 10 y los 15 años, una condena demoledora que empequeñece la de un simple robo con fuerza, castigado con apenas 2 años. Esto no es un tropiezo menor en el camino. Es una caída libre hacia un abismo legal y personal del que parece imposible regresar, una condena que sellaría su destino de forma irreversible. El padre de Kiko, una figura ya marcada por la prisión por temas de estupefacientes hace muchos años, vuelve a tropezar con la misma piedra, pero esta vez las consecuencias son de una gravedad inaudita. La madre de Kiko, Carmina, ha sido durante años un muro de contención silencioso, la guardiana estoica de una verdad incómoda de un pasado que prefería no exhumar. Sus palabras sobre Fernando, según Gloria Camila, nunca fueron halagüeñas, un testimonio elocuente de una relación rota, de un pasado turbio que Kiko ha intentado borrar con todas sus fuerzas de su memoria más íntima. El silencio de Carmina, su distancia, su férrea protección son más elocuentes que 1000 discursos, un grito mudo que subraya la toxicidad de esa unión y el legado de dolor y problemas que dejó a su paso, un estigma familiar que Kiko ha cargado como una cruz invisible. Resulta una ironía cruel, casi sacada de un guión de cine, que Fernando, el padre ausente, el espectro del pasado, intentara reaparecer con una renovada vehemencia en la vida de Kiko, justo cuando éste comenzaba su meteórico ascenso en el mundo de la televisión. Tras su exitoso paso por Supervivientes, cuando Kiko se había convertido en un rostro popular y una figura mediática, Fernando vio su oportunidad, su cuota de fama, llegando incluso a declarar públicamente que le dolía que su hijo negara tener padre. Una declaración que, sin duda,
llegó a oídos de Kiko, pero que fue incapaz de romper el infranqueable muro levantado por años de ausencia, de dolor y de un abandono emocional profundo. Kiko se negó, una y otra vez. Fue su madre, Carmina, quien más conversó con Gloria Camila sobre aquel hombre, la que más conocía los entresijos de esa relación fallida. Kiko, el hijo, guardó silencio, o al menos minimizó la trascendencia de sus palabras, protegiéndose. No quería nada con él, ni las cartas, ni los repetidos intentos de contacto. Reconocía que a veces le picaba la curiosidad, el anhelo primario de una conversación pendiente, un capítulo por cerrar en su historia personal. Pero el peso abrumador de los años de ausencia, de la espera convertida en desesperación, de la desilusión acumulada, era sencillamente demasiado grande. La madre, quien nunca habló bien de Fernando, reforzó la decisión inquebrantable de su hijo de mantener esa distancia, de protegerse a sí mismo de un hombre que, para él, no representaba más que una fuente constante de problemas y vergüenza. Así, este drama se despliega ante nuestros ojos, una auténtica tragedia griega ambientada en el corazón vibrante de la España mediática. Un padre en pijama, un machete ensangrentado, presuntos trapicheos en las sombras y una acusación de intento de homicidio que, de confirmarse, sellaría su destino de forma irreversible, condenándolo al abismo de la prisión. Y en el epicentro de este terremoto, la figura de Kiko Jiménez, un hombre atrapado en la encrucijada entre su presente de éxito, de focos y aplausos, y un pasado oscuro, violento y criminal que se niega con obstinación férrea a soltarle de sus garras. ¿Será este el final de un ciclo de dolor perpetuo o, por el contrario, el ominoso inicio de una espiral de consecuencias aún más devastadoras para todos los involucrados? La verdad, amigos, siempre encuentra su camino, por muy retorcido que éste sea. Hemos sido testigos, en el capítulo anterior, del estallido público de una tragedia que, como un sismógrafo del destino, ha medido la profunda fractura en la vida de Kiko Jiménez. Un apuñalamiento, un machete de 30 centímetros, 45 euros y la humillante imagen de un padre en pijama, custodiado por la ley, son solo la punta del iceberg de una historia que se hunde en las aguas turbias de un pasado criminal. Ahora nos adentramos en la densa niebla de los secretos, en la herencia ineludible de un hombre cuyo nombre, Fernando Jiménez, se asocia no solo con un delito reciente, sino con un oscuro historial que se repite con una cadencia inquietante, casi predestinada. La justicia, esa implacable maquinaria que tarde o temprano desvela la verdad, ha comenzado a desenmascarar las capas de la coartada inicial, esa débil narrativa del robo insignificante. Los trapicheos, de los que hablábamos, esa red clandestina de comercio ilícito entre Fernando y el dueño de la armería, emergen ahora con una fuerza irrefutable. Ya no hablamos de una casualidad, sino de una conexión arraigada en el fango de lo prohibido. El presunto tráfico de armas, y lo que es aún más estremecedor, el tráfico de estupefacientes, se perfilan como los verdaderos cimientos de este encuentro violento, una confrontación que tenía raíces mucho más profundas que la mera avaricia por una pírrica suma de dinero. Este no es, en absoluto, el primer tropiezo de Fernando Jiménez con la ley, es más bien la trágica reincidencia de un patrón de vida que parece incapaz de romper. Los ecos de su pasado resuenan con una claridad dolorosa, revelando que el padre de Kiko ya pisó la cárcel años atrás, envuelto en problemas relacionados con las sustancias, ese eufemismo que enmascara el amargo mundo del narcotráfico. Una condena que, en su momento, ya marcó a fuego su reputación y la de su familia, dejando una cicatriz imborrable en el alma del joven Kiko, quien desde entonces ha cargado con el peso de una sombra que jamás le abandonó. La confesión de Gloria Camila, articulada con una franqueza que duele, nos sumerge en la dolorosa realidad de la nula relación entre Kiko Jiménez y su progenitor. Sus palabras, pronunciadas en aquel emotivo árbol de la vida televisivo, desvelaron una verdad que Kiko había intentado enterrar bajo montañas de silencio y vergüenza. La imagen del niño de apenas 5 años enfrentándose a la realidad de que su padre estaba en prisión es un mazazo emocional. El origen de un desgarro que jamás cicatrizó, una fractura que se ha ampliado con cada nuevo escándalo que ha rodeado a Fernando. Gloria Camila,
con una elocuencia desgarradora, no escatimó en detalles al dibujar el sombrío historial del padre de Kiko. Habló de problemas constantes con la justicia, de apuñalamientos en el pasado, de un cúmulo de perlas que pintan un retrato de Fernando como un hombre inmerso en un ciclo de violencia y marginalidad. ¿Cómo podría un hijo forjar un vínculo sano con una figura paterna tan inestable, tan dañina? La pregunta, retórica y lacerante, se cierne sobre la narrativa, invitándonos a reflexionar sobre la compleja red de lealtades y desengaños que se tejen en el seno de una familia tan expuesta al escrutinio público. Kiko, en un acto de autoprotección tan comprensible como doloroso, ha rechazado de plano cualquier tipo de declaración o acercamiento a su padre en esta nueva y bochornosa crisis. La vergüenza que siente es una losa que le aplasta, una necesidad imperiosa de desvincularse de un legado que no ha elegido, de una figura que representa todo lo que él ha intentado trascender. Su silencio no es indiferencia, es el grito mudo de un hijo que se niega a ser arrastrado al abismo de un pasado que no le pertenece, pero que irremediablemente le persigue como una sombra insistente. La madre de Kiko, Carmina, ha sido la pieza clave en el rompecabezas de su infancia, la fortaleza inexpugnable que le protegió de la toxicidad paterna. Ella, quien nunca habló bien de Fernando, quien tejió una red de contención emocional alrededor de su hijo, ha sido el verdadero pilar, la voz de la razón que le aconsejó mantener las distancias. Es la lucha eterna de una madre por salvaguardar a su vástago de las garras de un destino fatal, una batalla que se ha librado en la intimidad de su hogar, lejos de los focos y los platós, pero con una intensidad que supera cualquier drama televisivo. La figura del abuelo materno emerge aquí como el auténtico héroe, el faro en la oscuridad que guió a Kiko fuera de la tormenta. Él fue el padre de verdad, el ejemplo de rectitud y esfuerzo, el motor que impulsó a Kiko a estudiar, a construir una vida digna y alejarse del abismo familiar. Gracias a su abuelo, Kiko logró escapar del destino que muchos temían para él, el de repetir los errores de su padre. Este hombre silencioso, pero colosal, es la encarnación de la resiliencia, la prueba viviente de que el amor incondicional puede reescribir los guiones más trágicos. El contraste entre la figura ausente y problemática de Fernando y la presencia amorosa y guía del abuelo no podría ser más marcado, casi arquetípico. Un hombre que, a pesar de sus intentos tardíos de contacto, curiosamente, solo cuando Kiko comenzó su carrera televisiva, nunca logró derribar los muros de resentimiento y desconfianza. Fernando llegó a expresar su dolor por las declaraciones de Kiko que negaban la existencia de un padre, pero esas palabras, carentes de un fundamento de afecto genuino, resonaron huecas en el corazón de un hijo que ya había encontrado su verdadero progenitor en otra figura. La gravedad legal de la situación actual de Fernando es innegable, un precipicio que se abre ante sus pies. Si la Fiscalía logra establecer la tentativa de homicidio, el abismo de la prisión le espera, con una pena que podría oscilar entre los 10 y los 15 años. Esta es una diferencia abismal con los 2 años que implicaría un simple robo con fuerza, una señal inequívoca de que este episodio no es un mero desliz, sino la culminación de una trayectoria de vida marcada por la violencia y la ilegalidad. La justicia, en este caso, se cierne como una guillotina, implacable y definitiva. Pero este drama tiene otra capa, un matiz amargo que no podemos ignorar. Mientras Gloria Camila y el programa Fiesta desgranaban sin tacto alguno los antecedentes penales de Fernando, la nula relación con su hijo y la gravedad de los cargos, Kiko Jiménez, su colaborador estrella, permanecía en silencio. Una ironía cruel, una danza macabra entre el morbo y el dolor personal. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un programa televisivo al exponer con tal crudeza el pasado de un familiar de su plantilla, especialmente cuando se trata de una figura tan sensible y dañada como la de Fernando? Kiko, quien ha confesado que a pesar de todo a veces le picaba la curiosidad de conocer la verdad de su padre, el anhelo de cerrar un capítulo pendiente, finalmente eligió el camino de la negación. El dolor de años de abandono, de promesas rotas y de la constatación de una vida llena de sombras fue más fuerte que cualquier atisbo de reconciliación. Su madre, Carmina, con su constante advertencia sobre la naturaleza del padre, reforzó esa decisión, consolidando la certeza de que su hijo estaba mejor lejos de la influencia de un hombre que solo traía consigo caos y desgracia. El pasado, en este caso, no es un prólogo, sino una sentencia ineludible.
Así, con este telón de sombras y verdades desveladas, se cierra el oscuro capítulo de Fernando Jiménez, el padre de Kiko. Su detención, la brutalidad del ataque, los presuntos trapicheos y la inminente amenaza de una larga condena son el desenlace de una vida marcada por la ilegalidad. Kiko, por su parte, se erige como un testimonio viviente de la lucha por romper los ciclos, por forjar un destino propio, libre de la pesada herencia de su sangre. Su vergüenza es palpable, su dolor profundo, pero su decisión de no mirar atrás, de honrar la memoria de su verdadero padre, el abuelo, es un acto de valentía que resuena con una fuerza inquebrantable. Esta historia, amigos, nos enseña que el destino no siempre está escrito en la sangre, sino en las elecciones que hacemos y en los lazos que decidimos honrar, aquellos que realmente nos construyen. Si esta profunda inmersión en la intrincada red de la farándula y sus sombras te ha mantenido en vilo, y si aún no lo has hecho, te ruego una vez más que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a Olor a Farándula para que sigamos desvelando juntos las verdades que nadie se atreve a contar y así seguir dando voz a las historias que realmente importan.